Hola y bienvenidos a Huesos Secos. En este video vamos a estudiar las palabras de Jacobo en Hechos 15, del versículo 13 al 18. Pero primero repasemos lo que hemos visto en los primeros 3 videos. A través de la diáspora judía, muchos gentiles temerosos de Dios se estaban convirtiendo, y naturalmente esos gentiles asistían a la sinagoga para aprender del Dios de Israel y de su hijo el Mesías Yeshua. Los fariseos, que eran los encargados de las sinagogas, querían imponerles mandamientos de hombres a los gentiles. Querían imponerles la ley oral. Como dice en el versículo 1 de Hechos 15, los fariseos querían circuncidar conforme al rito de Moisés a los gentiles, si no, no podían ser salvos. Como lo aprendimos en el segundo estudio de esta serie de Hechos 15, el rito de Moisés era una forma de llevar a cabo la circuncisión que no estaba en la ley de Moisés, pero sí estaba en la ley oral, la ley que los fariseos enseñaban. Y lo que es peor aún es que los fariseos enseñaban que si tú no guardabas la ley oral, no podías ser salvo. Y esto va totalmente en contra de las enseñanzas de Yeshua, de Jesús, en Mateo capítulo 23. Desafortunadamente, en muchas de las ciudades los fariseos tenían mucha más autoridad para imponer sus enseñanzas que aquellos que predicaban a Yeshua. Un ejemplo claro de esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 14, del versículo 2 al 4. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Entonces, si Pablo, como la máxima autoridad para los gentiles, estaba presente en una de las sinagogas o en una de las ciudades, y aún así la mitad de la ciudad se quedaba con los apóstoles y la otra mitad con los judíos, ahora pensemos en las ciudades en donde los apóstoles aún no habían llegado. ¿Cuál doctrina creen ustedes que tenía más peso? ¿La de los apóstoles o la de los judíos? Y ese es el problema que el Concilio de Jerusalén quería resolver. Es importante que veas los primeros 3 videos de esta serie para que veas cómo llegamos a estas conclusiones. Ahora retomemos la lectura de Hechos 15 del versículo 13 al 18. Y veremos que Jacobo es el que toma la palabra. Jacobo o Santiago no solamente era un discípulo íntimo de Yeshua y testigo de su resurrección, sino que también era considerado una de las columnas de la iglesia del primer siglo. Y como veremos más adelante, Jacobo es el que propone la solución al problema por el cual estaban reunidos. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Jacobo citó la profecía de Amós del capítulo 9. Desde el verso 13 al 18 hay 3 puntos importantísimos que tenemos que estudiar a profundidad para entender la solución que Jacobo propone en el versículo 19. El primer punto es el tabernáculo de David. El segundo punto son las palabras de los profetas. Y el tercer punto es la salvación de los gentiles. Empecemos con el tabernáculo de David. Para entender el tabernáculo de David, primero tenemos que entender el tabernáculo de Moisés, el que fue construido en el desierto, y también entender el tabernáculo que Salomón construyó. El tabernáculo de Moisés fue una tienda grande de campaña que fue construida en el desierto después de que los israelitas salieron de Egipto. Y el tabernáculo estaba dividido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, como lo pueden ver en esta gráfica. En el atrio se llevaban a cabo los sacrificios. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la preposición, una menorá y también un altar para quemar perfumes. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Todo el pueblo de Israel podía entrar al atrio, pero no podía entrar al lugar santo o al lugar santísimo. Los únicos que podían entrar al lugar santo eran los sacerdotes, y el único que podía entrar al lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto, era el sumo sacerdote, y lo hacía una vez al año. Y ese es un dato muy importante para entender el tabernáculo de David, que explicaremos más adelante. El templo de Salomón básicamente tenía la misma estructura que el tabernáculo de Moisés: un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. La pieza central del tabernáculo y del templo era el arca del pacto, y antes de que se construyera el templo de Salomón, el arca del pacto había dejado de estar en el tabernáculo de Moisés. Prácticamente el arca del pacto estuvo en diversos lugares por muchísimo tiempo
antes de ser llevada al templo de Salomón. En Jueces capítulo 18, en el verso 31, se nos dice que el tabernáculo de Moisés y el arca del pacto estaban en Silo. 305 años más tarde, en 1 de Samuel capítulo 4, se relata que los filisteos capturaron el arca del pacto y pasó alrededor de 7 meses entre los filisteos hasta que decidieron regresarla a Israel. Pero el arca del pacto ya no regresó de nuevo al tabernáculo de Moisés, que en ese momento estaba en Nob, en la ciudad de los sacerdotes. Y el arca del pacto estaba en Kiriat Jeraim, y estuvo ahí por 92 años. Para este entonces, David ya había sido ungido como rey de Israel y decidió traer el arca del pacto a la ciudad de David, a Jerusalén. Leamos 2 de Samuel capítulo 7. Aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, después de que Yahweh le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Prácticamente David quiso construir una casa para el arca del pacto. Continuemos leyendo. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Yahweh está contigo. Aconteció que aquella noche que vino palabra de Yahweh a Natán, diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Yahweh, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ahora pues dirás a mi siervo David: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le afligirán más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Yahweh te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciera el mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El deseo del rey David de construirle una casa a Yahweh, un lugar para el arca del pacto, hizo que Yahweh le prometiera un reino eterno. Prácticamente le está prometiendo que de su linaje vendría el Mesías para establecer un reino eternamente. Ahora pasemos a 1 de Crónicas capítulo 15 del versículo 1 al 3. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Aquí es en donde podemos ver que aquí construye el tabernáculo de David. Si no han entendido lo que ha pasado, el arca del pacto primero estuvo en el tabernáculo de Moisés y después la robaron los filisteos. Los filisteos regresaron el arca del pacto, pero el arca del pacto no regresó al tabernáculo de Moisés. Y pasaron muchísimos años y luego David quiso traer el arca del pacto a la ciudad de David, a Jerusalén. El templo de Salomón obviamente aún no había sido construido porque Salomón es el hijo de David. Y entonces es así como llegamos a 1 de Crónicas capítulo 15 del versículo 1 al 3. Y dice así: Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, o sea en Jerusalén. Y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Ese es el tabernáculo de David. Entonces dijo David: El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Yahweh para que lleven el arca de Yahweh y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Yahweh a su lugar, el cual él había preparado. Ahora leamos el siguiente capítulo, 1 de Crónicas capítulo 16 del versículo 1 al 3. Dice: Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Yahweh y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Este mismo evento lo podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 6. Si continuamos leyendo el capítulo 16 de 2 de Crónicas, nos vamos a dar cuenta que el arca del pacto estaba en presencia de todo el pueblo. Básicamente el tabernáculo de David solamente era el lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés. Pero a diferencia del tabernáculo de Moisés,
todo el pueblo se podía acercar al lugar santísimo o al arca del pacto. Y había alabanzas y sacrificios continuos, y por lo que leemos en la profecía de Amós capítulo 9, la misma que citó Jacobo en Hechos 15, aún los gentiles podían acercarse al tabernáculo de David. Recordemos que a David se le prometió un reinado eterno, y es por eso que una de las misiones de Yeshua era reconstruir el tabernáculo caído de David. El tabernáculo de David representaba la cercanía que Yahweh tendría con su pueblo. Leamos de nuevo la profecía que Jacobo citó, Amós capítulo 9 del versículo 11 al 12, y dice así: después de esto volveré. Como vemos, Yahweh mismo está diciendo que él va a regresar, y si regresó, lo hizo a través de Yeshua. Y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y en los siguientes versículos nos deja saber el propósito por el cual quería reconstruir el tabernáculo de David. Dice: y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Yeshua es la figura de Yahweh, al cual los hombres buscarían para acercarse al Padre. Yeshua vino a restaurar la comunión entre Yahweh y la humanidad, de manera que tanto los israelitas como los gentiles pudieran acercarse a la presencia de Dios. Y esta comunión de Yahweh con la humanidad convierte a los hombres en hijos de Dios. Y de esto habló Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, la que hemos visto y oído. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Toda la primera carta de Juan habla de esta comunión restaurada, y eso es lo que el reconstruir el tabernáculo de David significa, una comunión restaurada. Ahora, ¿cómo mantenemos esa comunión que a través de Yeshua fue restaurada? Es muy simple, tenemos que evitar hacer aquello que en primer lugar rompió la comunión. Leamos el capítulo 2 de Primera de Juan del versículo 1 al 6. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y el que hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, ¿qué fue lo que rompió esta comunión? El pecado. Leamos ahora lo que dice Juan, ahora en el tercer capítulo de su primera carta. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ya que hemos entendido el tabernáculo de David, ahora expliquemos la salvación de los gentiles y cómo es que los apóstoles entendían la salvación de los gentiles en el primer siglo. Para poder entender cómo los apóstoles entendían la salvación de los gentiles, tenemos que recurrir a lo mismo que ellos leían. Ellos leían la ley de Moisés y los profetas. Yeshua dejó establecido que la ley y los profetas no pasarían. Por lo tanto, si la ley o los profetas hablaron acerca de la salvación de los gentiles, entonces lo que quiera que los apóstoles enseñaron respecto a la salvación de los gentiles se tiene que alinear con la ley y los profetas. Leamos Mateo 5 del versículo 17 al 19 y es Jesús, Yeshua, hablando. Y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Estas palabras de Jesús confirman que lo que se ha establecido en la ley y los profetas continúa estando vigente y por lo tanto todo lo referente a los gentiles también continúa vigente. Algunos dirán que cuando Jesús murió en el madero, cumplió la ley y también los profetas. Pero vemos ejemplos en el libro de los Hechos en donde los apóstoles continúan guardando la ley de Moisés. Y no porque fueran judíos, sino porque debían ordenadamente guardar la ley. Leamos Hechos capítulo 21, versículo 24. Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos. Esto es Jacobo hablándole a Pablo.
Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Para contextualizarlos en este versículo, había un grupo de personas que estaba diciendo mentiras acerca de Pablo, que Pablo estaba enseñando a los judíos en la diáspora a apostatar de Moisés. Entonces Jacobo le dice a Pablo, toma a esas personas que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo y purifícate con ellos, para que todo el mundo vea que las mentiras, que lo falso que están diciendo acerca de ti son mentiras, que no es cierto. Entonces aquí vemos en el versículo 24 que Jacobo le dice, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Y aquí hay una palabra muy interesante. Jacobo dijo, sino que tú también. Ese también implica que Jacobo y los ancianos que estaban en Jerusalén también estaban guardando la ley ordenadamente. Entonces, ese es un ejemplo muy claro que los apóstoles continuaron guardando la ley no porque fueran judíos o porque era parte de su cultura, sino porque debían ordenadamente guardar la ley. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de que la ley continúa vigente desde el punto de vista de los apóstoles una vez que Jesús había muerto, había resucitado y había ascendido. Por lo tanto, si la ley y los profetas establecieron algo respecto a los gentiles, los apóstoles debían seguir y creer lo que ya estaba escrito. De hecho, estamos estudiando las palabras de Jacobo porque citó a un profeta, al profeta Amós. Y esto nos sirve de prueba que todo lo que los apóstoles enseñaron está fundamentado en la ley y los profetas. Y esta no es la única prueba. Ahora leamos al apóstol Pablo cuando le escribe una carta a los Efesios en el capítulo 2 del versículo 11 al 20. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando Pablo dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, se está refiriendo a la ley oral y no a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque en la ley oral había un mandamiento que no le permitía a los gentiles acercarse al templo. Y es por eso que Pablo hace una referencia en el versículo 14 y dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esta pared intermedia de separación se está refiriendo al muro o a la barda o al cerco que había alrededor del templo que los gentiles no podían cruzar, y si la cruzaban eran condenados a muerte. Continúo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí claramente Pablo le está dejando saber a los gentiles que ellos son ahora parte del pueblo de Israel. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos las profecías referentes a la salvación de los gentiles. Continúo leyendo en el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí claramente Pablo en el versículo 20 está diciendo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pablo nos deja claro que uno de los fundamentos para la salvación de los gentiles estaba en los profetas. Y los apóstoles no podían hablar en contra de lo que ya estaba escrito, obviamente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que nada de lo que estaba escrito en la ley y los profetas iba a pasar. Entonces, confiadamente podemos ir a ver y leer todas las profecías respecto a la salvación de los gentiles en el Antiguo Testamento y estar confiados que es exactamente lo mismo que los apóstoles y Jesucristo mismo enseñaron.
Entonces ya hemos visto que Jesús, Yeshua, Jacobo y el apóstol Pablo confirman que lo que estaba escrito en la ley y en los profetas continúa vigente. Y por lo tanto, todo lo que está escrito en la ley de Moisés y los profetas respecto a los gentiles también continúa vigente. Y es por eso que en el siguiente punto vamos a estudiar las palabras de los profetas. Recuerden lo que Jacobo dijo en Hechos 15, versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. A pesar de que Jacobo solamente citó a Amós, Jacobo también se estaba refiriendo a otros profetas, y es exactamente lo que vamos a estudiar a continuación. Cuando Jacobo les dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, prácticamente Jacobo les está recordando a todos los que estaban presentes lo que ya estaba escrito en las profecías. El hecho de que Jacobo les recuerde, esto quiere decir que los que estaban presentes no solamente conocían la profecía de Amós, sino que también conocían el resto de profecías que hablaban exactamente de lo mismo, de dos cosas, de la restauración de Israel y de la salvación de los gentiles. Sabemos que la mayoría de los presentes en este concilio eran judíos. Estaban los apóstoles, estaban los fariseos que falsamente habían creído, y también estaba el resto de la iglesia de Jerusalén, que seguramente estaba compuesta en su mayoría por judíos nazarenos. Todos ellos, como judíos, crecieron asistiendo a la sinagoga cada día de reposo, en donde escuchaban a Moisés y los profetas. De hecho, como ustedes ya lo saben, lo que los apóstoles consideraban en el primer siglo las escrituras era la ley y los profetas. Y esa es la primera y gran diferencia entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes. Los gentiles creyentes no tenían el mismo conocimiento de las sagradas escrituras como los judíos creyentes. Y este dato tenemos que tenerlo en cuenta para entender los 4 mandamientos que Jacobo propone más adelante. Leamos Romanos capítulo 3 del versículo 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y claramente Pablo nos está dejando saber que los judíos ya tenían la palabra de Dios, las sagradas escrituras, y la conocían. Pero por el otro lado, los gentiles no. Entonces Jacobo, sabiendo que la mayoría de los que estaban ahí presentes eran judíos, solo tenía que citar 2 versículos de una profecía para recordarles las múltiples profecías que hablaban acerca de lo mismo, de la restauración de Israel y de la salvación de los gentiles. Entonces, si queremos entender a Jacobo de la misma forma que los judíos lo entendieron, tenemos que entender la profecía de Amós capítulo 9 y el resto de profecías relacionadas. Estudiemos la profecía de Amós del capítulo 9. Jacobo en Hechos 15 solamente citó Amós capítulo 9 del versículo 11 al 12. Pero leamos la profecía de Amós del capítulo 9 desde el versículo 8 en adelante para entender su contexto. He aquí los ojos de Adonai Yahweh están sobre el reino pecador, y lo destruiré de sobre la faz de la tierra, pero no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Yahweh. En primera instancia podemos ver que esta profecía está hablando de la casa de Jacob, de la casa de Israel. Y notemos que esta profecía Jacobo la conectó con la salvación de los gentiles, y vamos a ver por qué más adelante. Versículo 9 dice, porque he aquí yo daré orden, y la casa de Israel será zarandeada en todas las naciones, como el grano se zarandea en la criba. Pero ni un trocito caerá en la tierra. Por la espada morirán todos los pecadores de mi pueblo y los que dicen, el mal no nos alcanzará ni caerá sobre nosotros. Versículo 11. Después de estas cosas, volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que está caído. Aquí podemos ver que cuando dice después de estas cosas se está refiriendo a 2 cosas. Se está refiriendo a que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, y segundo se está refiriendo a cuando venga el castigo sobre los pecadores del pueblo de Dios. Y después de estas 2 cosas dice volveré. ¿Quién va a volver? Yahweh, Dios. Dios va a volver para reconstruir el tabernáculo de David. Y fue exactamente lo que hizo Yeshua. Yahweh regresó en la forma de Yeshua para restablecer, para reconstruir el tabernáculo de David. Continuó leyendo, dice, que está caído, y reconstruir sus ruinas, y volveré a erigirlo, para que busquen al Señor el resto de los hombres, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice Yahweh que hace conocer estas cosas desde el principio. Y aquí quisiera hacer un paréntesis muy importante. Si nosotros leemos esta última parte que acabo de leer, el versículo 12, y lo comparamos con lo que Jacobo dijo en Hechos capítulo 15, versículo 17, nos vamos a dar cuenta que no dicen exactamente lo mismo. Comparemos en Hechos capítulo 15, versículo 17,
En la versión Reina Valera 1960 se dice que Jacobo dijo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Pero si ahora leemos Amós capítulo 9 del versículo 12 en la versión Reina Valera 1960 también, dice de la siguiente forma, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Como podemos ver, aquí hay una diferencia en la traducción. Por lo tanto, vamos a revisar qué es lo que dice la Biblia del Oso, que es una de las versiones más antiguas en español. En Hechos 15, del versículo 16 al 17, dice de la siguiente forma, para que el resto de los hombres busque al Señor y todas las gentes sobre las cuales es llamado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. Y ahora leamos Amós capítulo 9 del versículo 11 al 12 en la misma versión, la Biblia del Oso de 1569. Dice, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Edom o de Idumea y a todas las naciones, dice Yahweh que hace esto. Como podemos ver, sigue habiendo aquí una diferencia en la traducción, a pesar de que está en la misma Biblia. Por lo tanto, tenemos que recurrir ahora a una versión interlineal de hebreo y español. Y dice así de la siguiente forma, para que posean resto de Edom y todas las naciones, es invocado mi nombre sobre ellos, declaración de Yahweh que hace esto. Esa es una traducción, digamos, literal, del hebreo al español. Y podemos ver que favorece, por llamarlo así, a la versión que aparece en Amós y no la versión que aparece en Hechos capítulo 15. Ahora leamos traducciones judías. Y esas traducciones que yo tengo son hechas por judíos al inglés, del hebreo al inglés. Entonces, se los voy a traducir al español y se van a dar cuenta que dice exactamente lo mismo que ha estado diciendo en Amós. Dice, para que ellos posean el resto de Edom y a todas las naciones que se adhieran o que se hayan adjuntado a mi nombre, dice el Señor. Y otra versión también judía al inglés dice de la siguiente forma, para que Israel pueda poseer el resto de Edom y a todas las naciones que lleven mi nombre, dice Adonai, que es el que hace esto. Como podemos ver, la versión que está en Hechos capítulo 15, versículo 17, es diferente a la versión que está en Amós capítulo 9, versículo del 11 al 12. A pesar que son diferentes, personalmente considero que la versión que está en Hechos 15 trata de explicar lo mismo que Amós, pero desde otro punto de vista. Les explico. Y para esto vamos a usar la versión interlineal del hebreo al español. Dice, para que posean. La pregunta es ¿quién? ¿Quién va a poseer eso? Personalmente creo que es Israel, de la misma forma que lo tradujo la segunda versión judía del hebreo al inglés, cuando dice para que Israel posea. Entonces, ahora, ¿por qué personalmente creo que es Israel la persona que va a poseer el resto de Edom? Porque el sujeto de toda esta oración que se está llevando a cabo es Israel. Si leemos una vez más desde el versículo 9, nos vamos a dar cuenta que está hablando de Israel. Entonces, cuando continúa hablando ya en el versículo 11 y 12, se sigue refiriendo a Israel. Entonces dice, para que Israel, aunque no se menciona aquí la palabra Israel, se está refiriendo indirectamente a Israel. Por eso podemos asumir que dice, para que posea Israel el resto de Edom y todas las naciones, y aquí podemos agregar la palabra sobre los cuales es invocado mi nombre, porque dice sobre ellos. O sea, prácticamente el sobre ellos que está aquí lo vamos a mandar al principio para que tenga sentido a la oración. Entonces, si leemos desde el principio, es de la siguiente forma, para que Israel posea el resto de Edom y todas las naciones sobre los cuales es invocado mi nombre. Declara esto Yahweh que hace esto. Entonces, si entendemos todo el contexto de la profecía de Amós del capítulo 9 del versículo 8 hasta el 12, entendemos que Israel primeramente iba a ser zarandeado entre todas las naciones, o sea, Israel iba a estar en todas las naciones. Pero una vez que el tabernáculo de David haya sido reconstruido, el pueblo de Israel va a regresar a la tierra de Israel y ahora las naciones van a venir del extranjero a morar a Israel o a ser parte de Israel. Por eso dice, para que Israel posea el resto de Edom y a todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre. Y explico una vez más. Si Israel primeramente iba a ser zarandeado, iba a estar entre todas las naciones, después de la reconstrucción del tabernáculo de David, ahora el pueblo de Israel iba a habitar en la tierra de Israel y ahora iban a heredar a las naciones, iban a heredar a los gentiles sobre los cuales
se haya invocado el nombre de Dios, el nombre de Yahweh. Prácticamente en los primeros versículos de esta profecía, las naciones heredaron a Israel, porque Israel fue zarandeado entre las naciones. Pero una vez que se reconstruye el tabernáculo de David, ahora el pueblo de Israel regresará a la tierra de Israel y va a heredar a las naciones, a todas aquellas naciones sobre las cuales se haya invocado el nombre de Yahweh. Y es por eso que pienso que la traducción que está en Hechos 15, del versículo 16 al 17, dice lo mismo, pero desde otro punto de vista. Leamos Hechos capítulo 15, versículo 17. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. Una vez que Israel iba a habitar otra vez en la tierra de Israel, ahora los gentiles o los hombres iban a buscar al Señor porque el tabernáculo de David ya estaba reconstruido. Entonces los gentiles van a cohabitar con Israel, ya sea de forma literal o de forma metafórica. ¿Okay? Dependiendo el tiempo. Entonces, es por eso que en Hechos 15 dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. Los gentiles iban a venir a Israel a buscar al Señor. Quizás no literal ir a Israel a buscar al Señor, sino a través del tabernáculo de David que ha sido reconstruido. ¿Y quién lo reconstruyó? Yeshua. Es por eso que ahora todos los gentiles, o hay muchísimos gentiles a través de todo el mundo, que hemos vuelto a buscar al Dios de Israel a través de Yeshua. Y es por esta razón que personalmente sigo usando la traducción de Hechos 15. No me parece incorrecta, simplemente lo explica desde otro punto de vista. Ya que hemos explicado esta diferencia de traducciones, cierro el paréntesis que abrí anteriormente y continúo leyendo el versículo 12. Dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Yahweh, que hace conocer estas cosas desde el principio. Como podemos ver, la profecía de Amós habla acerca de la restauración de Israel y que Israel iba a heredar a las naciones sobre las cuales el nombre de Yahweh hubiera sido invocado. Entonces aquí vemos que Jacobo conecta una profecía que habla sobre la restauración de Israel con la salvación de los gentiles en Hechos capítulo 15. Y vemos que los gentiles pasarían a ser parte del pueblo de Israel. Por eso dice que heredarán las naciones. Si leemos que dice que hace conocer estas cosas desde el principio, nos deja saber que la salvación de los gentiles no es algo nuevo del Nuevo Testamento, sino que desde el principio podemos ver cómo Yahweh ha salvado a los gentiles. O sea, mucho antes de Yeshua. Y un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 12, versículo 38. Leamos. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 700,000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Prácticamente cuando los israelitas salieron de Egipto, muchísima clase de gentes se unieron a ellos, se unieron al pueblo de Israel. Técnicamente, desde que oficialmente nació la nación de Israel, podemos ver cómo Yahweh también salva a los gentiles, cómo une a los gentiles con su pueblo de Israel y los considera como sus hijos, como su pueblo también, a pesar de que no sean descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora a los gentiles Yahweh les pide exactamente lo mismo que a los israelitas. Leamos ahora el versículo 43 al 49 del mismo capítulo 12 de Éxodo. Y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Está dando esas instrucciones porque ya había extranjeros entre ellos. Y dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Entonces, esta es la conversión que tenía que llevar a cabo cualquier gentil que quería pertenecer al pueblo de Israel. Simplemente tenía que seguir exactamente las mismas reglas que los hijos de Israel ya seguían. Y esta misma conversión de los gentiles se confirma en Isaías 56 del versículo 6 al 8. Leamos. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los requeré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Como podemos ver, Isaías también habló de exactamente la restauración de la casa de Israel.
Porque dice en el versículo 8, dice Yahweh el Señor que reúne a los dispersos de Israel. ¿Se acuerdan cuando leímos que Yahweh iba a zarandear a Israel entre todas las naciones? Es exactamente lo mismo aquí. Aún juntaré sobre él a sus congregados. O sea, a cualquier persona que se congregue con los dispersos de Israel, también los va a juntar en el mismo grupo, que es exactamente lo mismo que el profeta Amós estaba hablando en el capítulo 9, versículo 11 y 12, que dice, para que el resto de los hombres y de los gentiles busquen al Señor, en la versión, digamos, de Hechos 15. Y en la versión de Amós, capítulo 9, del versículo 11 al 12, dice que Israel iba a heredar el resto de Edom y a las naciones sobre las cuales haya sido invocado el nombre de Yahweh. Entonces aquí podemos ver que Yahweh hace exactamente lo mismo. Cualquier extranjero que se una al pueblo de Israel y el nombre de Yahweh sea invocado sobre su cabeza, entonces Yahweh lo iba a juntar juntamente con su pueblo de Israel. Entonces confirmamos que los gentiles se tienen que unir a la casa de Israel, a los israelitas. Y ya que un gentil se une a los israelitas, pasa a ser parte del pueblo de Israel. Y ya siendo parte del pueblo de Israel, hereda las mismas promesas, hereda los mismos pactos y también hereda exactamente los mismos mandamientos. Y esto lo vamos a confirmar con otras profecías y con las mismas palabras de los apóstoles. Recordemos que en Hechos capítulo 15, versículo 1, los fariseos estaban agregando mandamientos para la conversión de los gentiles. Les estaban pidiendo que se circuncidaran conforme al rito de Moisés. Si no han visto el video número 2 de esta serie de Hechos 15, pongan pausa a este video y vayan a ver ese video para que entiendan qué es lo que exactamente estaban haciendo los fariseos. Prácticamente los fariseos estaban agregando mandamientos que no estaban en la ley de Moisés. Jacobo sabía que los que estaban presentes conocían no solamente la profecía de Amós, sino también las profecías que hablaban acerca de la restauración de Israel. Y las profecías sobre la restauración de Israel eran muy importantes, sobre todo en el primer siglo, porque durante esa época los judíos estaban bajo el dominio romano. Y naturalmente muchos judíos estaban esperando que el Mesías restaurara el reino a Israel. De hecho, una vez que Yeshua había resucitado, los apóstoles le preguntaron lo siguiente en Hechos capítulo 1 del versículo 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como podemos ver, los apóstoles mismos estaban esperando la restauración de Israel en el tiempo del Mesías. Pero lo que les dice el Mesías es muy interesante. Les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones. Lo que sí es que ustedes me tienen que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces podemos ver que el mensaje de Yeshua tenía que llegar a todas las naciones, a todos los gentiles. ¿Para qué? Para que el nombre de Yeshua fuera invocado sobre todos aquellos gentiles que querían buscar al Dios de Israel. Entonces es por eso que Jacobo conecta la conversión de los gentiles en el primer siglo, lo que estaba sucediendo en Hechos 15, con las profecías del retorno de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque la casa de Israel estaba zarandeada o estaba mezclada entre las naciones. Ahora, ¿qué fue lo que dijeron los otros profetas respecto a la restauración de Israel y la salvación a los gentiles? Leamos algunas de estas profecías y nos daremos cuenta que la restauración de la casa de Israel es parte fundamental de toda la Biblia y de la salvación de los gentiles. Isaías capítulo 14 versículo 1 dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros. Tal como lo leímos en Éxodo 12 y lo leímos en Amós capítulo 9 y lo leímos en Isaías 56. Y se juntarán a la familia de Jacob. En esta profecía de Isaías 14, versículo 1, podemos ver cómo se derrumba la idea de que la iglesia de Dios es una cosa y el pueblo de Dios es otra cosa. O sea que la iglesia cristiana es un pueblo y los judíos son otro pueblo, que son dos pueblos separados. Aquí podemos ver que los gentiles se iban a unir a la casa de Jacob, se iban a unir a la casa de Israel. Y como se los dije anteriormente, los apóstoles van a confirmar exactamente estas mismas profecías. Por lo tanto, no hay dos pueblos, hay un solo pueblo, y ese es el pueblo de Israel.
Leamos una vez más Efesios 2 del versículo 11 al 22. Y en esta ocasión vamos a hacer paradas para explicar diferentes frases. Y este es Pablo hablando, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Aquí Pablo claramente está diciendo, cuando estaban sin Cristo, cuando aún el nombre de Yeshua no había sido invocado sobre ustedes, en otras palabras, estaban ¿qué? Alejados de la ciudadanía de Israel. Pablo les está diciendo, cuando no tenían a Cristo, no eran parte de Israel, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Y continúa diciendo, y dice, y ajenos a los pactos de la promesa. No había pactos de la promesa para los gentiles. Ahora, ¿a qué pacto se está refiriendo? A todos los pactos que Yahweh hizo con la nación de Israel, con el pueblo de Israel. Y continúa diciendo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Se acuerdan lo que leímos en Isaías capítulo 14, versículo 1? Leámoslo otra vez. Dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. O sea, un solo pueblo. No dos pueblos, uno solo. Continuemos en Efesios capítulo 2, versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto ya lo expliqué, así que no lo voy a explicar otra vez. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados, la ley oral, en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Se acuerdan del propósito de la reconstrucción del tabernáculo de David? Que era restaurar o reconstruir la comunión entre Dios y los hombres. Es exactamente lo que Pablo también está hablando, pero con otras palabras. Versículo 16, otra vez. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quién estaba lejos? Los gentiles y la casa de Israel que estaba entre las naciones. Y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, o sea, los que estaban lejos y los que estaban cerca, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, fíjese lo que les dice a los gentiles, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ustedes no son extranjeros, no son advenedizos, sino que, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? Es el pueblo de Israel. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, tabernáculo de David, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo está hablando exactamente las mismas palabras de Jacobo? Y cómo el apóstol Pablo y Jacobo están hablando exactamente las mismas palabras de Amós e Isaías. Ahora leamos qué dijo el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículo 25. Así ha dicho Yahweh el Señor: cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Una vez más, esta profecía habla de la restauración de Israel, que ¿dónde estaba? Entre las naciones, entre los pueblos donde estaba esparcida. Y recuerden, cuando los gentiles se unan a Israel, también Yahweh va a tomar a los gentiles que se unan al pueblo de Israel para ser un solo pueblo. Ahora, ¿qué dijo Oseas en el capítulo 1 del versículo 10 al 11? Dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán a los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande.
Como podemos ver, está profetizado que los hijos de Israel serían como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿Cómo es que Yahweh cumplió esta promesa? Cuando Yahweh envió a la casa de Israel a todas las naciones a que se mezclara con las naciones. Por lo tanto, se convirtió en una arena que no se podía ni medir ni contar. Y aquí también se cumple la profecía que se le dio a José, al hijo de Jacob, en Génesis 48. Leamos. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Esta profecía es muy importante porque ahorita la vamos a conectar con la profecía de Oseas. Y dice en el 18, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque ese es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, se está refiriendo a Manasés, y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Ahora vamos a regresar a la profecía de Oseas una vez más, pero ahora en el capítulo 7, versículo 8, y dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Si nos damos cuenta, Oseas está mencionando a Efraín, al hijo de José. La pregunta es ¿por qué? Muy sencillo. Para aquellas personas que conocen qué pasó con los dos reinos, con el reino del norte y el reino del sur, saben que el reino del norte se fue al exilio a Asiria y nunca más regresó. Al reino del norte se le conoció también como Efraín, porque su primer rey, Jeroboam, fue de la tribu de Efraín. Y es por eso que Oseas dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Entonces, cuando la casa de Israel o Efraín o el reino del norte se va y se dispersa entre las naciones y se mezcla con las naciones, se cumple la profecía que está en Génesis 48, versículo 19. Cuando le dice Jacob a su hijo José, le dice, y será también engrandecido, pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Más adelante haré un estudio de las dos casas de Israel para que estén atentos, pero quisiera hacerles notar que el simple hecho de que Jacobo en Hechos 15, por el simple hecho de mencionar Amós capítulo 9, nos ha hecho repasar versículos en Génesis, en Isaías, en Ezequiel, en Oseas, y ahora lo vamos a ver en Jeremías. Jeremías capítulo 16 versículo 13. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Prácticamente Yahweh le está hablando a la casa de Israel. No obstante, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Aquí nos está confirmando el profeta Jeremías que va a haber una restauración de los hijos de Israel, que una vez más van a regresar a la tierra de Israel. Versículo 16, y aquí lo vamos a conectar ahora con el Nuevo Testamento. He aquí, yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán, por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. ¿Alguno de ustedes le sonó esta frase que dice el profeta Jeremías? He aquí, yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán. ¿A qué frase en el Nuevo Testamento, por llamarlo así, les suena a ustedes? Yo creo que la mayoría de ustedes les sonó Mateo capítulo 4 versículo 19, cuando Jesús, Yeshua, le dice a Pedro lo siguiente, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. También lo podemos leer en Marcos capítulo 1 versículo 17, dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y de la misma forma en Lucas capítulo 5 versículo 10, y dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí vemos una conexión directa con las palabras de Jesús, de Yeshua, con las palabras de Jeremías 16. Entonces la intención de Yeshua desde un principio fue enviar a los pescadores de hombres a todas las naciones para pescar a los hijos de Israel que se habían mezclado con las naciones.
Entonces, ahora regresemos una vez más a Hechos 15, versículo 14, y veamos lo que dice Jacobo. Dice, Simón, o sea, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y ese es el comienzo del cumplimiento de la profecía de Jeremías 16. Y como ven, todo está conectado. Todas estas profecías vinieron a la mente de los apóstoles cuando Jacobo dijo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Y si algo conocían muy bien los judíos, eran las profecías respecto a la restauración de Israel. Ahora quisiera que recordáramos unas palabras de Yeshua cuando dijo en Juan capítulo 10 del versículo 14 al 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Prácticamente cuando Yeshua está diciendo que hay otras ovejas que no son de este redil, se está refiriendo a otro pueblo que no eran los judíos. Se está refiriendo a la casa de Israel, porque los judíos representaban a la casa de Judá, al reino del sur, y las otras ovejas que eran del otro redil eran la casa de Israel, el reino del norte. Y estos se habían mezclado con las naciones. Es por eso que todos estos versos confirman la conexión entre los gentiles creyentes del primer siglo con la restauración de la casa de Israel, que se mezcló con las naciones. Jacobo conectó la restauración de Israel, que ya estaba en las profecías, con la salvación de los gentiles, que también estaba en las profecías. Y Pablo hizo exactamente lo mismo. Leamos Romanos capítulo 11 del versículo 11 al 12. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Como hemos visto a través de todo este estudio, la restauración de la casa de Israel está profundamente conectada con la salvación de los gentiles. De hecho, este fue el plan desde el principio. Yahweh sabía que un día la casa de Israel se iba a mezclar con las naciones. Por lo tanto, iba a aprovechar esto para cumplirle la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, cuando les dijo que su descendencia no se podría medir ni contar, que sería como la arena del mar o como las estrellas que están en el cielo. Y vemos que Yahweh le permite la salvación a los gentiles desde el principio, desde Éxodo. Con el simple hecho de que un gentil abrazara el mismo pacto que le dio Israel, ese gentil ya podía ser salvo y no necesitaba ser descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora que ya hemos entendido el tabernáculo de David, la salvación de los gentiles y todas las profecías referentes a la restauración de Israel y la salvación de los gentiles, ahora sí, en el siguiente estudio vamos a estudiar los 4 mandamientos que Jacobo propone y vamos a ver la razón por la cual propuso solamente esos 4 mandamientos. Y quisiera terminar este estudio con este versículo de Isaías 49, versículo 6. Y dice así, dice él, o sea Yahweh, poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Espero que este video les haya gustado y les haya servido. Si te gustó este video, déjame un like y compártelo. Y si no te gustó, entonces déjame un dislike, pero déjame saber en los comentarios por qué no te gustó o por qué estás en desacuerdo conmigo. Saludos y bendiciones.